Bienvenidos. Yo soy María Ángela, la directora del Museo de las Américas, y les quiero dar las gracias por estar presentes en problemas técnicos. Aquí, además de directora, somos técnicas, somos ponemos display, hacemos de todo, así que, y yo no soy muy buena en estas cosas tecnológicas. Mi asistente tampoco. Bueno, lo que resolvemos el problemita de Yamari. Les estaba diciendo, esta es la segunda conferencia, un ciclo de conferencias que tenemos pautadas durante este año 2016-2017. La de hoy es el impacto de la política en la música popular puertorriqueña y la va a ofrecer nuestro amigo Javier Santiago. Javier Santiago es periodista y es el director ejecutivo, como muchos de ustedes saben, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, una organización que fue fundada en el año 96 y que está dedicada a rescatar, preservar y difundir el arte popular de Puerto Rico para el mundo. Como periodista ha trabajado para El Nuevo Día, el periódico El Mundo, así como que ha colaborado con publicaciones como Billboard, El Vocero, TV Guía, Plena Cultura, Claridad, Caras e Imagen, entre otras. Fue el primer periodista en cubrir por 3 años consecutivos la ceremonia de los premios Grammy en los Estados Unidos. Es autor del libro Nueva Ola Portoricensis. En su agenda inmediata se desempeña como editor del portal cibernético prpop.org, así como colaborador de los programas Cultura y Sabrosura de Puerto Rico TV, Con la Música por Dentro de Teleoro, Arte Fusión, Buenos Días Familia y Solo Boleros. Igualmente trabaja en la edición de las producciones La Poesía Negrista de Tite Curé Alonso y Cantar de Poetas con Miguel Riful. Además de eso, la Fundación Popular para la Cultura Nacional guarda un gran acervo cultural de Puerto Rico. Gracias a Javier podemos contar con, esto es una minúscula muestra de lo que Javier tiene allí. Es un caudal increíble de información que está, gracias a él, que tuvo esa visión de preservar toda esta documentación y esta parafernalia para nosotros disponible en la Fundación. Los invito a que apoyen la Fundación, como en el caso de Tito que estábamos comentando ahorita. Javier es otra de esas personas que están contra viento y marea y haciendo la labor que está haciendo por amor al quehacer, a fortalecer el quehacer cultural en Puerto Rico. Así que, sin más, los invito a escuchar a Javier, por favor, Javier, y gracias por su asistencia. Buenas noches. Agradezco a María Ángela la invitación aquí al museo, que definitivamente somos parte de un movimiento cultural en el país, que lo estamos haciendo todo a pleno pulmón y con orgullo. No hay excusas para no hacerlo por malas que se pongan las cosas, y qué bueno que lo podemos hacer en hermanamiento con el Museo de las Américas, con Tito, en su documental, con Divercine y con tantos otros proyectos que hay en nuestro país que son necesarios, y que creo que la Fundación, pues a través de estos 20 años de trabajo, me parece que fue ayer, se nota ya, y acá también, que bueno, hemos ido creciendo un poquito, pero estamos contentos. Y le doy las gracias también a la presencia del artista y amigo y compañero de clases allá de los años cuando éramos jóvenes y teníamos cintura, Andrés Quiñones Candal, que está aquí y fue el autor, el que hizo la carátula del disco Navidades en mi pueblo de Chucho Avellanes de este año, que fue una carátula de mucho impacto que ayudó mucho al producto poderlo llevar a las comunidades como era nuestro interés. Yo soy enemigo
enemigo de todas las formalidades. Esto no tiene, así es que voy a agarrar el micrófono, ¿está bien? ¿Ustedes me oyen? Sí. Bien, bueno. Nosotros en la Fundación trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la música y con todas las expresiones de cultura popular, y esto es parte de lo que son nuestras colecciones. Hace unos años, cuando comenzamos, ya yo tenía una colección personal en propaganda política, porque siempre he creído que hay una psicología tremenda detrás de toda esa propaganda, desde las líneas que se escogen, el momento en que se lanzan, y también hay una conexión con la música. Aunque ustedes no lo crean, hay momentos que hay algunos movimientos musicales que se reflejan en la política, y el movimiento, lo que se está dando es una retroalimentación. Y si no, nos podemos recordar un poquito de lo que fue la Macarena. Y fíjense que la Macarena, la gente piensa que fue solamente una canción que escogió el PNP para una promoción. No, la Macarena habla de muchas cosas, entre ellas de los intentos fallidos y cuán listo puede ser la oposición en un momento dado de la historia. El Partido Popular, que en ese momento estaba propulsando a Héctor Luis Acevedo para gobernador, alguien sacó una canción de la Macarena aprovechando el éxito, y cuando usaron la Macarena, pues no los queremos, y mencionaba todas las líneas de la Macarena, mencionando toda la gente del grupo de Rosselló. Lo pusieron en radio y no tardó una semana en que ya había una respuesta, y el Partido Nuevo Progresista había invertido el proceso y se había adueñado de la Macarena. Y de ahí en adelante ustedes ya saben todo lo que pasó en esa campaña, porque tuvimos Macarena por mucho, inclusive hasta los demócratas bailaron Macarena, etc. Eso fue una de las muestras de cómo a veces pasan momentos en las campañas políticas que puede ser un golpe, piensa uno, y en realidad se convierte en algo, un golpe de suerte para quien tú quieres atacar. Pregúntenle también a Silvia María Calderón con el famoso anuncio de Mira qué linda. La cogieron fuera de base en el aire, como le habían hecho Héctor Luis Acevedo en el 96, pero el Mira qué linda se quedó como línea de grito de guerra. Y de ahí en adelante pues tuvimos toda esa campaña en 2000, Mira qué linda, y entonces todo lo invirtió, todo el proceso de lo que pudo haber sido un anuncio. Desde luego que los que la van a atacar la sacan inmediatamente del aire el anuncio, pero en ese caso específico nos habla también de eso. El otro es del año 1976. Todos recuerdan cuando los populares llamaban a Romero Barceló caballo. El caballo se convirtió entonces lo invirtieron, y había hasta herraduras en las calles de San Juan y en la isla cuando había caravana, para marcar por dónde iba a pasar la caravana de Romero Barceló en algún momento, porque ese fue todo lo que él utilizó en ese momento cuando fue a las montañas a hacer las campañas, a conquistar lo que era la cuna, lo que se creía que era en aquel momento la cuna del Partido Popular de Muñoz Marín, que era la montaña que estaba sólida, y él fue penetrando en el 76 en una estrategia genial. Y del mismo modo en el 92 está el famoso Fabricado, que lo han visto por ahí. Todo salió de una conferencia de prensa de Joe Franco en la universidad, al hablar de cómo ellos estaban tratando de llevar a la imagen de Pedro Rosselló, que todavía le faltaba, él dijo, le falta, hemos tenido que fabricarlo. De en adelante todo se quedó ahí. El fabricado, el domingo, un domingo 2 semanas más tarde, fue usado un anuncio, y cuando la caravana de Rosselló salió en la mañana a recorrer los pueblos como antes se hacía, porque eso, estamos hablando de nostalgia, ya eso no existe prácticamente. En aquella caravana resultó que aparecieron toda la propaganda de Pedro Rosselló con el sticker que ven ahí, el pegadizo Fabricado. Lo invirtieron, fabricado con 8 años de garantía, pero el fabricado se quedó y el anuncio lo reforzó. Esos son algunos de los elementos que hay, pero eso es en términos de campañas políticas. Cuando vamos a la música, nosotros hemos tenido muchas situaciones políticas que se han reflejado en la música en todos los géneros. Eso podemos verlo en que lo encontramos, y siempre hay unos elementos que son iguales
No importa si hablamos de salsa, si hablamos de nueva trova, del hip hop, si hablamos también de la balada, de la música pop, de la música jíbara y de la protesta. Y son elementos de reafirmación, de identidad nacional y de resistencia. Y por más también amor patrio. Por alguna razón nosotros siempre en nuestras canciones, en nuestro repertorio, en todos los años que vamos, ustedes pueden coger el repertorio de un año específico y usted va a encontrar todos estos elementos repetidos en las compañías, las producciones discográficas que se van sacando. Cuando hablamos de los clásicos, que puede ser nuestro punto de partida definitivamente Preciosa, de Rafael Hernández, tiene que ser la canción por la que podemos señalar esas dos líneas famosas. No importa el tirano te trate con negra maldad, debatible la negra maldad, pero el tirano estuvo ahí, fue debatible también. Se cuenta mucho que entre Muñoz trataron de cambiarlo, cambiar la línea, y del mismo modo la parte que habla de Preciosa será sin bandera. Para las nuevas generaciones, aunque ustedes todos están conscientes de pero las nuevas generaciones a veces la cantan sin pensar que se trata del momento en que la bandera estaba prohibida, que la bandera no flotaba, y nosotros como pueblo habíamos ido a unas olimpiadas sin bandera. Prácticamente todo eso, esa carga está en dos líneas de una sola canción de Rafael Hernández. El lamento borincano igualmente es un retrato inequívoco de lo que fue la recesión de los años 30, 40 y trascendió al punto que usted viaja a Latinoamérica, el movimiento de la nueva canción, Víctor Jara, todos estos intérpretes grandes de la nueva canción latinoamericana incluyen el lamento borincano como uno de los temas clásicos por excelencia del repertorio latinoamericano. En el caso de Rafael Hernández, fíjense lo que es que en otra de las canciones, esta la festiva, el famoso cuchiflito, esos no son de aquí. Ustedes se han puesto a pensar, esa canción la deben cantar mucho, porque establece quiénes son de aquí. Sin embargo, hay una línea que dice lo que dice Yes My Dear, esos no son de aquí. Hay una estableciéndonos como nosotros por nuestra identidad y por lo que es nuestra idiosincrasia como un pueblo aparte, y eso está claramente, por lo menos culturalmente, establecido en la canción Cuchiflito. Pedro Flores tiene muchísimas de estas canciones, pero cuando vamos a lo que es la historia, ahí hay una carátula de uno de sus discos de Daniel Santos, que era su intérprete, uno de los intérpretes por excelencia. Definitivamente La Despedida, eso es lo que nos habla en un momento histórico, el podernos explicar cuando nosotros estábamos en una guerra sin saber por qué, esa Segunda Guerra Mundial, esa imagen que mi madre siempre me hablaba de los momentos en que ella trabajaba en Fort Buchanan y ella estaba en la cafetería, y había ocasiones que los muchachos le llegaban las cartas de que se iban a ir al ejército y ella los llevaba por la noche escondida en el baúl y le decía a las 12 en la Plaza Palmer de Cabo. Y me decía siempre que nunca le falló ninguno y muchos nunca regresaron. Esa canción tiene una carga emocional. Si ustedes la atienden bien, le presta atención a su letra, ustedes van a ver que se les va a hacer un nudo en la garganta, porque hay que pensar en lo que verdaderamente decían esas letras y la emotividad que había detrás de ellas. En el caso de Mon Rivera, Las Plenas, hay una para Martínez Nadal. Fíjense que está también la de la huelga, la de la huelga de Mayagüez, y del mismo modo figuras que dentro de los clásicos son inevitables, Daniel Santos y La Vilita. Aquí está el disco Los Patriotas, disco que hay que ver mucho en la imagen de Daniel Santos, que ahora celebramos este año su centenario, esa carga tan grande que tuvo sobre sus hombros, independientemente de lo que fue su figura como estrella internacional, la parte que tiene que ver con la identidad nacional de la afirmación en momentos en que era bien difícil afirmar la puertorriqueñidad. Lo que vemos también en la producción Liberación, La Masacre de Ponce, uno de esos discos raros en la discografía nacional y difíciles de conseguir,
que nosotros atesoramos en la fundación, porque de lo que habla es de todos esos momentos de la masacre y distintos capítulos dentro de todo lo que es discos muy políticos, porque podemos decir canciones patrióticas, pero que sean políticas definidas como en favor de la independencia, etcétera. Eso no es muy común en este tiempo. Sí lo hay, pero no tenía así como decimos hoy lo puede hacer Calle 13 y lo puede hacer el Fiel a la Vega y va a trascender, pero en aquel momento lo tenían que hacer y era subterráneo prácticamente. Era el underground de la época para los jóvenes que están aquí que puedan entender eso. Dentro de todo, fíjense que en este punto de la música puertorriqueña, de esos clásicos, hay un punto de convergencia y tiene que ver con la diáspora. Estaban en Nueva York, muchos de ellos, y en Nueva York la nostalgia se sentía todavía más grande. Por eso muchos de esos temas eran escritos allá en Nueva York, y también en Nueva York podíamos encontrar muchísimo énfasis en la música jíbara, porque si nuestros jíbaros bajaron de la montaña para tener que emigrar a Nueva York, allá en Nueva York fueron nuestros trovadores también y grabaron muchísimas producciones que aquí a veces son bien difíciles de encontrar, pero nosotros lo que podemos encontrar lo atesoramos como ustedes no tienen idea. Qué bonita bandera, Ramito. Oigan, canción que se escuchó en el espacio, porque fue con la que se levantó al astronauta hace unos años y todo el mundo la vio y fue la versión de Ramito. Casualmente es parte del catálogo de Hacienda, que hay problemas, en un momento dado había problemas con ellos, pero se escuchó en el espacio, no sé cómo lo lograron. Honra y Cultura, tenemos aquí una versión reciente de Willy Colón, pero viene de esa discografía grande de Ramito, que habla bien de la identidad y de los pueblos que tienen orgullo por lo suyo, por sus grandes figuras, por Carlos Gardel y por todo ello, y nosotros tenemos que sentir orgullo por lo nuestro. El criollo folclore. Este es interesantísimo porque el criollo folclore de los 13-3 sale en ese disco genial que produjo Fran Ferrer con Luisito, Ramito y Moralito, y Lucecita luego la hizo en criollo folclore, le puso título al disco jíbaro que ella hizo hace la década de los 80. En el caso específico de Ramito, tenemos ahí lo que es la crítica a nuestro sistema, en la cuestión de la radio, la difusión, lo difícil que es promover lo nuestro en términos de lo que son nuestras tradiciones navideñas. Es importante porque en el momento en que sale en 1980, es a 2 años de lo que puede ser el adecentamiento de la música popular en Navidad. Esa gestión de 1982 se dio gracias a Dani Rivera, Julio Ángel, Rafi Escudero y José Nogueras, que después de tanta música de doble sentido en la Navidad, decidieron todos grabar por separados, sin darse cuenta que todos estaban haciendo un esfuerzo por adecentar nuestro pentagrama. Y ahí salió un gran compositor de nombre Mario Enrique Velázquez, ponle por nombre Jesús, de mi voz nació la luz tanta. Esos discos geniales que se produjeron en los 80 y que se siguen produciendo porque gracias a esa gesta, quien diga que los puertorriqueños necesitamos que alguien nos diga, mira que eso no va a vender, ahí tienen 4 Quijotes que se lanzaron y no les importó si se iba a vender o no, y cambiaron el curso de nuestra historia en ese momento. Al igual que Criollo Folklore fue una denuncia, unos años más tarde, antes, había salido una canción que es denuncia y reafirmación, Lelo Live. Ustedes han escuchado a Lucecita con el Lelo Live, rueda por el suelo, pero viene de Pepe Castillo y Cortijo, La Máquina del Tiempo, en un disco revolucionario, porque en términos musicales era totalmente novedoso en su momento. Lanzó esa producción que era una denuncia cuando el Lelo Live de verdad no se oía en la Navidad, lo que nosotros estábamos era con Santa Claus y todas esas cosas. Ante ello, otra protesta que se da en el año 74, que tenemos aquí la carátula, se la debemos a Salvador Rosa, hijo, a quien quisiera mandar un abrazo, que sé que está enfermito en estos días, que es un compositor que subestimamos mucho, pero su protesta de los Reyes con Felipe Davilita y
Felipe de Avilita y Pellín, que fue histórica. Cada vez que ustedes oigan esa canción, porque ha salido en varias versiones, préstenle atención porque de lo que habla es verdaderamente lo que estaba pasando en ese momento. Es un retrato de los 70. Acuérdense que lo confieso como parte de lo que fue la nueva ola. Todo esto en los 60 era mucho Santa Claus y todo se fue, todo eso era música jíbara y eso se llegó a poner a acuñar aquella frase no seas jíbaro. Pues porque había toda esa parte de vernos más y veíamos nuestras tarjetas de Navidad llenas de nieve y nuestros árboles nos vendían aquel aerosol con nieve y lágrimas para que pareciera cosas que no eran. Hemos cambiado bastante, gracias a Dios, pero fíjense que todo esto, tanto criollo folclore como la protesta de los reyes, como el Lelo Line, nos concienciaron en esa década del 70 y 80 hasta llegar a lo que fue en el 82, esa nueva ofensiva que hoy tenemos el gusto de disfrutar de ella. La Loma del Tamarindo de Wilson Morales y Sergio Jíbaro en su honor está de fecha reciente, de la 85 aproximadamente, de José Noguera. Son dos canciones que ya nos muestran otra parte, que es la tradición y ya la aceptación y lo bueno que es reconocer que nuestras raíces están ahí. En la salsa, los 70 responden a los embates de la nueva ola y en su reinado consigo trae el tema de la identidad y la protesta. Vamos a empezar por los nombres de la orquesta. Los 70, Puerto Rican Power, Orquesta La Revolución. Usted empieza a sacarlo y va a ver el momento histórico que estábamos viviendo. Tú debes saber, Che, pero en aquellos tiempos, la guerra de Vietnam, toda la crisis que había en términos de la recesión, las crisis económicas que había, lo del papel, lo de el petróleo, todo esto nos llevó a tirarnos a las calles, los estudiantes ni decir, en los movimientos universitarios, tanto en Puerto Rico como en varios países en distintos momentos de esos años 70, nosotros pudimos ver cómo se reflejaba en la música. De ahí que la música nuestra, la salsa, Soy Boricua, una de las canciones de reafirmación, la salsa que comienza su reinado ya a finales del 69, porque la primera canción de salsa en el 69 que ya rompe con todo lo de la balada y la nueva ola, pues fue el Cheche Colé de Willy Colón. Eso fue en el 69, exacto diciembre. Y de ahí en adelante nosotros comenzamos a ver que en la salsa se comenzaba a sacar todo lo que tenía que ver con la raíz. Inclusive la balada pasa a un segundo plano porque la salsa se apropia del bolero. Si ustedes no lo han notado, todos esos repertorios grandes, los boleros, por eso todas las orquestas de salsa tenían buenos boleros y ustedes hoy en día los pueden cantar todavía porque fueron clásicos. De aquí sale la zafra de Richie Ray Bobby Cruz, una que es un himno y que ha trascendido el tiempo y que se canta y no importa lo que usted quiera decir, pero cuando ponen esa canción uno le pone los pelos de punta. Mi bandera de Richie Ray y es original de Bobby Cruz en su letra. Willy Colón, Héctor Lavoe, Canto a Borinquen, Abuelita, Tradición, Calle Luna, Calle Sol, vivencias de pueblo cotidiano. Dentro de la salsa, el fenómeno de Rafi Levy, nuestro. Y digo nuestro porque cuando hablamos de salsa se habla de Fania. Recuerden que hubo un melting pot, como dicen los americanos, que todo entraba por allá y todo se mezclaba con distintas nacionalidades y distintas corrientes, pero la salsa que se estaba haciendo en Puerto Rico era de un sabor totalmente distinto. Ahí está Rafi Levy, que lo perdimos hace un año, pero ese disco de Jíbaro Soy es uno de los discos clásicos en nuestra historia. Reafirmación y dentro de la salsa, al igual que lo logró hacer el binomio de Richie Ray, Bobby Cruz y Héctor Lavoe con Willy Colón, en el caso de Rafi Levy, tener a Sammy dentro de su orquesta le trajo ese sabor de pueblo y también esas canciones que tienen un tono jíbaro, folclórico claramente establecido. No fue solamente Jíbaro Soy, y fue también Lamento Jíbaro,
fue también Soldado, La Cuna Blanca, que son clásicos. Y hay que decir, en el caso de Jíbaro Soy, hubo quien creía que tenía que ver con política, y en ese momento las famosas líneas que dicen que por ahí han comentado los necios que yo vengo a protestar, mi canción no es es un altar, no es el grito de un rebelde, líbrame Dios de esa suerte, si he de ir a un borincano, toma aquí tienes mis manos, no permitas que lo intente. Eso es parte de la poesía de Rafi Levitt en Jíbaro Soy. Del mismo modo, Tite Cureta Alonso, innumerables todos los temas que Tite hizo de reafirmación, de identidad, pero también de pueblo. Yo creo que dentro de lo que es Pentagrama Popular, todo lo que Tite hizo, yo siempre pongo que él le cantó como nadie a las caras lindas de este pueblo. Pues las caras lindas de mi gente negra es uno de sus clásicos que le puso Boeckman Rivera, y del mismo modo ahí tenemos canciones como Puerto Rico de Frankie Ruiz. Llegamos a la década del 90, para que vean a veces como un suceso que tiene que ver con política cambia una canción o ambas se encuentran sin tener que estar ni que pensar. El famoso Perdóname de Gilberto Santa Rosa, la línea Pido la paz para esa guerra, bendito, el disco salió en el momento en que está la guerra del Golfo. Y eso fue el detonante para que esa canción se convirtiera en un gran éxito en ese momento de nuestra historia. Dentro de todo lo que fue los grandes aciertos de los últimos tiempos, ya de las últimas 2 décadas, creo que hay una que se distingue con gran fuerza y es de Andy Montañez, quien no se siente patriota. Ahí se botó la bola, como decimos, porque ahí fue una reafirmación total. Entramos a la nueva trova, y esto es un viaje bien rapidito por todos los géneros, en términos de lo que son el impacto de la música y la política. Si entramos a la nueva trova, tenemos que empezar por un punto. Serrat y sus poemas musicalizados que venían de España, de Barcelona, marcaron todo lo que fue el movimiento de la nueva trova, no solo en Puerto Rico, sino en toda América. Similar, hecho por un puertorriqueño, lo hizo Salvador Rosa Hijo al musicalizar en 1970 En la brecha de José de Diego. Lo cantó Willy Padín, que hoy en día está retirado. Aquí está el disco de él también, y fue en los tiempos en que estaban los 13 en la cárcel, Rubén Berrío y todos los 13 en el Oso Blanco ya desaparecido. Ahí se sacó ese disco que tiene fotos del momento y convirtió en uno de los himnos de esa campaña durante 1971-72. El otro, definitivamente el otro acierto, aunque hay otros poetas que entran, y son muchísimos, pero hay que decir que nada como lo de Corretjer y la mezcla con Roy Brown de musicalizar su obra, Distancia. Es un clásico. Si yo fuera a escoger 100 discos para la historia de Puerto Rico que marcaron nuestro pentagrama, definitivamente Distancia está obligado, por su poesía, por la compenetración y por la trascendencia que ustedes la nombran. Lo más interesante es ver cómo la nueva generación de hoy canta temas de ese disco, y es cuando eso sucede, ha pasado de generación en generación ya varias, y eso habla de lo que fue la aceptación de un mensaje. Roy también nos trajo desde luego el Mr. Paul McCartney, ese disco Yo Protesto es para la historia, la huelga de la universidad en 1970, Monón, la danza Dime Niña, sale simultáneo, y en la nueva canción puertorriqueña donde más vamos a ver todos estos datos de la reafirmación nacional, la identidad y la política. Definitivamente Antonio Cabambales de luz, pero Antonio Cabambales fue mucho más que eso. Creo que la obra máxima, y bueno, esto es la discusión, pero Antonia, usted oye Antonia hoy, y Antonia lo pudo haber oído hace 40 años atrás, y le sigue haciendo un nudo en la garganta. Los pueblos no perdonan. Esa historia está ahí latente, y definitivamente uno oye al topo con más voz, con menos voz, en un buen momento, en un mal momento, y usted esa canción le llega al alma. Es la magia de un poeta trayendo lo que es un episodio, un triste
capítulo de nuestra historia como pueblo. Dentro de otros compañeros de la Nueva Trova, pues desde luego Pepe y Flora, Noel Hernández, Mapellé, Tauné, Andrés Jiménez, Silverio y Rosana, todos ellos con otros grupos que también se levantaron en esos momentos de la década del 70, nos dan también lo que es el paso a la nueva canción dentro de lo que eran los baladistas de moda. Y eso pues tiene que ver ya con cuando la nueva ola comenzó a cambiar y se transformó, y algunos levantaron el puño, en el caso específico de la Reina de la Juventud, Lucecita Benítez, que es aquel disco de Antonio Martorell, Soy de una raza pura y rebelde, poema musicalizado de David Ortiz Aguilera, y la música es de Tony Croato. Le puedo señalar de ese disco, y después cuando terminemos pueden ver la carátula. Vean esa carátula, está hecho con toda la intención. Lucecita, la Reina de la Juventud, se había estirado el pelo toda su vida. En un momento dado se deja salir un afro, y en este país, parece mentira, pero hubo un debate a nivel de revista. ¿Ustedes se creen que los chismes que hay hoy, si tuviesen todos estos programas de chisme, eso hubiese sido porque hicieron concursos para saber cómo usted prefiere a Lucecita, con afro o sin afro? La revista estuvo semanas tirando una, y el afro comió una pela pero terrible. Y entonces, cuando Lucecita se retira de la televisión por un año y regresa, ella decidió volver a usar su afro, y entonces se lo puso más grande. Y el disco que sale es este, donde ella por fin grabó las canciones que ella quería grabar, todas de la nueva canción, tanto latinoamericana como de España, más Alberto Carrión como uno de los nuevos talentos de la composición nacional. Esa fue su primer intérprete. Y en el caso Martorell entonces le dijo: la voy a pintar color tierra, que sea fuego, y le puso la nariz de negra, pero entonces de verdad, para que dijera que no era negra, pues que la viera más negra todavía. Y eso fue pensado. Y ese disco, la postdata que le escribió Miguel Ángel Suárez, que en paz descanse, tiene una postdata que dice hasta Julia. Ese hasta Julia no se vino a dar hasta el año pasado, para que vean todas las décadas que pasó de ahí a ese proyecto tan genial que es la obra máxima de Lucecita ahora. Del mismo modo, Dani Rivera en concierto, la década de los 70, época de los conciertos. La palabra concierto no se usaba, eran los shows, pero para comenzar a dar mensajes de peso, se comienza a dar la palabra concierto. Lucecita se trae un pueblo en vivo, Dani Rivera graba el primer concierto, que lo hace en el Cinema 4, y que en el caso específico de él fue el tercer disco, está entre el segundo y el tercer disco que se grabó en Puerto Rico en vivo. El primero fue de Marisela Verena, y hay un cantante norteamericano que se llama Apolinaris, que estamos tratando de ver cuál de los dos fue el primero. El primero, si fue el de Marisela Verena, se grabó aquí donde era el Museo del Niño, que era el Callejón, Dios mío, el Corralón, bueno, que era la Calera. Allí era que se grababa, y allí había un sitio que se daban espectáculos nocturnos, y allí se grabó con un coro que incluía Silverio, que incluía Flora, Pepe, todo ello. En el caso de Dani, otro que hay que destacar, Dani tiene muchos, pero definitivamente alegoría. Y la alegoría, siempre hablamos de la música folclórica, pero nosotros vemos esto como el neofolclore, porque lo que se produce en los 70, aunque pueda ser debatido, es un folclore distinto, con otras raíces. Y en un momento dado, los folcloristas, nuestros trovadores, los de la música jíbara, resentían un poco ese folclore que estaba haciendo los jóvenes, porque tenía mezclas de sonidos, fusiones, y eso pues siempre los puristas lo resienten. Dentro de todos esos grupos, Haciendo Punto en Otro Son fue histórico. No hay disco de Haciendo Punto que no haya sido bueno. Los primeros tres son una línea y el cuarto igual. ¿Y por qué traigo al centro en rosado la muralla?
porque en 1977 ese disco fue el primero de la Nueva Trova que llegó al primer lugar de las listas. Se acabó el momento donde todo era subterráneo. Ahí fue cuando llegaron al primer lugar. Tony Croato se había ido del grupo, tenía su homenaje a César Concepción en Vengo a Cantarle a la Tierra, que era, también competía con ellos, y eso fue una entre comillas, rivalidad saludable, pero se da por muchas cosas. Nosotros hicimos en la muralla, nosotros pensamos a veces, quien usted le pregunta por ahí, piensa que la muralla es nuestra, es de Nicolás Guillén, cubano, Quilapayún de Chile, fueron los que la musicalizaron. Nosotros la convertimos en una versión nuestra. Igual que hicimos con Thanksgiving, que pues no comemos el pavo en el pavochón, nosotros lo ponemos con nuestros ingredientes, la música se nos dio igual. Y ese es un tema que nosotros la cantamos y tiene 20.000 versiones en español. Pero ¿qué había pasado en las elecciones de 1976? Carlos Romero Barceló ganó la gobernación después de 4 años de Rafael Hernández Colón. Por segunda vez un partido que propulsaba la anexión llega al poder. Y en esta ocasión, distinto a la de Ferrer, que fue la primera, esta venía como que más, había más empuje que si estadidad, y esta, la muralla, fue de verdad un muro de retención de enfrentar, aunque fuera culturalmente y musicalmente. Y por eso es que nosotros vemos que a partir del 77 hay un montón de grupos de la nueva canción y hay un montón de grupos que salen, que estaban haciendo música folclórica en este nuevo estilo. Y por eso el momento, aunque uno crea que no hay una conexión, porque inconscientemente es una resistencia nuestra. Igual que cuando explico lo de la nueva ola y la famosa rivalidad de Lucecita y Lisette, que la gente se queda en el romance, hay 2 puntos, uno es racial, Lucecita en el punto racial, y Lisette por el otro lado, la resistencia, porque fue la primera válvula de escape que tuvimos los boricuas para resistir y expresar nuestro resentimiento por la llegada de los cubanos. Y eso pues es historia, y es verdaderamente, usted lo ve en las cartas de los mismos fanáticos. Pues en el mismo modo la muralla fue ese muro de resistencia que se plantó en ese momento y que después remató en un disco más tarde con Yaúba, en donde Irving García nos plantea la famosa nos enfrenta a la bomba y a lo que, que llevamos en nuestra sangre, ¿qué vamos a hacer? Ya en mediados de la década del 70, ya del 76 en adelante, nosotros estamos cuestionándonos mucho eso, más que nunca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a, como decimos, qué vamos a hacer culturalmente con lo nuestro, si lo vamos a defender o no? En lo que podemos cerrar en términos de la nueva trova, tenemos el disco de Palés, Danza Negra, que lo hace Alberto Carrión. Poca distribución, era una producción independiente, no logró acceso a la sonda, pero se quedó como un clásico que ya se consigue en CD. No obstante, para este momento donde está todo el movimiento de la nueva trova en auge, hay un antídoto que surge de un festival de la OTI. Ese festival nos llevó a una puertorriqueña a ganar el OTI con una canción que se convirtió en el primer himno de la antiprotesta. Hoy canto por cantar, Nidia Caro. Arrasó en el festival. Fue una cosa insólita, las votaciones como bajaron. No obstante, plantea un momento también de otro festival. Y recuerdo que cuando Mercedes Sosa vino a Puerto Rico, su reacción cuando le preguntaron por la canción, dijo: esa niña no ha sufrido mucho. Nidia, con el tiempo, yo tengo oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones y pues dice que eso fue un momento de la historia, pero eso se quedó ahí, y lo sorprendente es que con el paso del tiempo la gente le sigue pidiendo esa canción. Así es que Hoy Canto por Cantar fue la antiprotesta. Nosotros tenemos, en nuestro caso de la música, expresiones de extranjeros sobre Puerto Rico.
Definitivamente yo habito una tierra luz. Tony Croato es un caso excepcional, que eso podemos hacer toda una conferencia de todos los temas que trabajó Tony, pero Nicolás Guillén en 1958 en La Paloma del Vuelo Popular escribe una canción, la canción puertorriqueña se titula, y dice: ¿cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar. Qué suave honor andar del brazo con brazo del tío Sam. ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua te podré por fin hablar? Esa canción puertorriqueña la grabó Ana Belén en la década de los 80, en un disco que se titula La Paloma del Vuelo Popular, y se editó en España, pero por acá nunca tuvo salida. Nosotros guardamos una copia en la fundación como parte de lo que es una expresión, porque todo lo que se dice de Puerto Rico en términos culturales nosotros queremos guardarlo. En la Navidad, y este es otro caso, la Navidad es uno de los puntos, ahí peleamos de tú a tú con el que sea. El apego a la tradición aflora en todos los temas. Usted lo puede ver como festivo, pero hay unos temas que no son festivos, que son hechos a conciencia. Definitivamente la guerra con Santa Claus se palpa mucho en toda la producción navideña que se hizo en la década de los 70, ya de salido de los 60, de esa influencia. La primera de ellas es la caricatura del viejo gordo. Recuerdan el trío Los Condes, Miguelito Alcaide, la protesta de los Reyes, que ya se la mencioné. Y hay también otras canciones donde ya comienza a verse la tradición a partir del 82. Cuando viene el periodo del asentamiento es cuando nos apegamos de nuevo a nuestras raíces. Y ahí es que salen todas estas canciones entre todas ellas, una de las más populares es el disco Controversia, Dani Rivera, Alfa 4 y Vicente Carabini y los Cantores, El Coquí. Yo soy como el Coquí, ustedes la conocen, ese es uno de los himnos y ha pasado el tiempo, yo sé que hay retablo. Eso se ha oído mucho en la fundación. Lo que nos viene también con la Navidad es el humor, y un comentario al margen. Cuando los hispanos grabaron las campanas de la catedral, que es un tema venezolano, hubo un tema que tenía que ver con el debate del idioma, y ellos sacaron un tema sorpresivamente, los hispanos, uno nunca los ha visto mancharse con nada que tenga que ver con política, sí en español. Y eso fue en ese disco famoso de la campana de la catedral. Del mismo modo, pues vamos a ver lo que es el humor. Viene mayormente en el cancionero navideño y el impacto de la política. El primero que podríamos mencionar, 1973, Chanita Gobernadora. La recesión, miren, Hernández Colón ganó, esto es un comentario histórico. Hernández Colón arrasó en esas elecciones del 72. Llegó al poder, yo creo que entró por el pie izquierdo. Lo primero que pasó, se muere Roberto Clemente en el accidente. No pudieron celebrar la toma de posesión, todas las actividades del pueblo se le cancelaron, y de ahí abajo empezaron todos los desaciertos, porque fueron las protestas, los paros de bomberos, todo eso, y encima pues la recesión subiendo el petróleo. Y usted cogía, si estudian el Nuevo Día, que se dio justo en esos tiempos, todos los días salía el Nuevo Día, subieron 3 chavos el arroz, subió 4 chavos la gasolina, 5 la habichuela. Esas eran las primeras planas del Nuevo Día. El vocero se dedicaba a los muertos y sacaba todos los días. Hoy en día la nueva generación no sabe, pero nosotros tuvimos una generación que se levantó de madres aterradas, porque puede salir en el vocero y porque que no vayan a salir en el periódico, y hay hasta canciones de eso. Y decían que tú exprimías el vocero y salía sangre. O sea que, qué bueno, porque la nueva generación no sabe, cree que el vocero es el que da en las luces, pero esa es la raíz del vocero en aquel momento. Otra canción, una de las controversias de Rafael Hernández Colón, el superpuerto. El superpuerto le van a hacer en La Mona, lo estaba presentando como alternativa a Teodoro Moscoso, como uno de los desarrollos, etcétera, en un puesto de transbordo para la cuestión del petróleo.
pueblo, pues una tuna de Bayamón sacó una canción genial que se llama El Superpuerco. Y el Superpuerco de lo que hablaba era lo mismo que tenía, pero llevado, sí, y hablaron de las morcillas y hablaron del chicharrón, de lo bien que sabe eso, pero otro bando respondió, ¿cómo vamos a tener supervara para comer superlechón? Y se les fue la Navidad porque estaban discutiendo y no pudieron ponerse de acuerdo. Ese fue el famoso Superpuerco que salió en el año 74. También salió el camello que no pasó inspección en los tiempos cuando comenzaron. Los jóvenes no saben, pero en la década del 70 fue que empezaron los sellos de inspección en los carros. Antes usted se montaba y si se iba por el risco se iba, no había problema. Los cupones, Nini Cubero, eso es un himno. Yo espero que Tito algún día haga aunque sea un videíto. Gritan las mujeres desde sus balcones, estoy hecha con los cupones, habrá doy al nene muchos biberones, estoy hecha con los cupones. Es una manera que habla de nuestra idiosincrasia del pueblo, festiva, nosotros celebrando, bueno, en Navidad eso era lo que había, Nini Cubero cantándonos los cupones y todo lo que podían comprar las mujeres con los cupones. Hoy sabemos de lo que es la sociedad de mantengo y la dependencia, etcétera, pero bueno, en aquel momento se celebró a través de una canción navideña. Tenemos el famoso Coquí y el túnel, que fue la inauguración del túnel Minilla, que causó el tapón del siglo porque lo escogieron a las 4 de la tarde, lo inauguraron un viernes. Así que había que estar allí. Y pues el gobernador de turno, que era el otro, pues celebró y parecía que era un gran meeting. Luego de ese humor nosotros entonces pasamos a lo que es la sátira. Y la sátira, no hay sátira posible. Empezamos hoy la actividad ambientándonos con los rayos gamma y a la memoria de Eddie López, que fue el que creó esa genial fórmula de los rayos gamma ante la situación de su enfermedad con el cáncer y el efecto de los rayos láser, etcétera, en él. Acaba de salir un libro de Iván Martínez, el compañero Iván Martínez, músico, sobre los gamas. Y es interesante ver el impacto que los gamas tuvieron en nosotros. Si ustedes escucharon bien esas canciones, ese es un disco de historia, donde nos narra todo lo que fue Sánchez Vilella, el rompimiento de Sánchez y Muñoz, las elecciones del 72, las del 68. Está también narrado con tan buena voz y que Jacobo se oye muy bien ahí. Pero definitivamente los gamas nos han acompañado, todavía están este fin de semana, nos han acompañado y han marcado lo que es la sátira de una manera súper importante. Ojo, la sátira en el país siempre ha tenido censura. Y la censura, quizás ustedes lo ven y están ahí, pero las censuras, los sistemas políticos, en algunos sistemas lo que hacen es que los sacan del aire. O te prohíben salir aquí, pues lo hacen de otra manera. Te ahogan todo lo que son los posibles publicistas que van a invertir en tu programa. Te sacan toda esa gente y de momento no tienes quien te pueda pagar un programa como eso. Si es que eso lo han visto los gamas a través de los años. Yo fui testigo en el periódico El Nuevo Día cuando poner una foto de los gamas, yo la ponía en programación y desaparecía al otro día. Y después nos enteramos que era que había un boicot interno. Y pues, hasta que no se resolvió el famoso debate, no volvieron a salir los gamas. Pero, al igual que los gamas, hubo un proyecto que no es de música, aunque sí tuvo un disco del pianista del Tejado, pero sí era de sátira política y la habitaciones. Empezó en el año 67 para lo que era la telecadena Pérez Ferry, y ahí comenzó a transmitirse todos unos programas de sátira. El papá de René Monclova era Roberto Sancho Paella, porque se cambiaban los nombres por don Roberto Sánchez Vilella. Víctor Arrillaga era Muñoz Patín, estaba un cantante Fernández que hacía de Ferrer, y así por el estilo. Ese programa, toda la censura la recibió ese programa. Salió del canal 11 para el canal 2, del canal 2 lo sacaron, del canal 4 lo sacaron, del canal todo. Yo recuerdo que las elecciones del 72, yo tenía 12 años,
En esas elecciones, en las 2 semanas antes de las elecciones, estaban en el canal 18, que entonces el canal 18 había que verlo, no era como ahora, que uno ve el 18, había que darle la vueltita a la ruedita así y ver qué más o menos encajara, porque era un canal en inglés. Y de ahí estaba Hilda Galán, que era una actriz, una dama de la actuación nacional, y que pues tampoco tenía pepitas en la lengua, era una mujer fuerte de carácter, con una identidad y unos ideales muy bien puestos, porque los defendía donde quiera. Hay uno que se daba en el circuito de centros nocturnos de Viejo San Juan, Raúl González, el 8 Puertas. Tristemente, de Raúl González yo estoy tratando de completar una biografía que tenemos de él, porque nos faltan unos datos, pero tristemente no hay nada grabado, pero era un hombre genial, puertorriqueño nacido en Nueva York, dije así, puertorriqueño nacido en Nueva York, donde aprendió todo lo que era esto del show business en los centros nocturnos, y que en todo caso lo que hizo fue traer sátira, convertía canciones, cambiaba eso, inclusive tenía musicales que había propuesto que se quedaron en el tintero, pero fue una gran figura. Más reciente hay un muchacho talentosísimo que se llama Robbie Gris, que no lo he visto en los últimos 2 o 3 años, pero sí lo he visto en otros espectáculos, que es extraordinario. Personajes que entonces han grabado: Charita de Parranda, que tiene en 1973, Charita en elecciones en 1980, el más genial de todos, El Gobierno Araña, en memoria de el talentosísimo Edwin, don Edwin, que era wow. Y ustedes, eso fue un himno de batalla en 1980. De hecho, aquí creo que está, ahorita lo van a ver de nuevo cuando vuelva a correr. Fíjense bien, era tan, bueno, tenía que venir de una mente como de la de Edwin. Usted tenía ahí de momento una foto del dibujo de la araña, y si usted le tapaba las patas de la araña, en realidad era la cara del caballo. Permiso, que no saben que estoy aquí. Y en ese caso, pues nosotros tenemos el disco, porque la canción se escuchaba y en muchas de las protestas fue una de las canciones que más se difundía en aquellos tiempos. Los Juanes del Pueblo, 2002, Viaje del País Imaginario de Puerto Rico, USA, y todos esos discos que están aquí, que los pueden ver. La Joven grabó en Suelta como Gaveta y Parrandeando, 2003. Palmas en Día, El Trovador. Sorprende porque los trovadores no se identifican en esta, pero nosotros los tenemos identificados. Palmas en Día era, y Pedro no lo sabía, 2003. Ese era Casiano Betancourt, el trovador nacional. Luego venía La Pava Espluma, Mariano Coto, trovador naranjiteño. Ese es el 2003. En el 2003, cuando Rosselló volvió a Puerto Rico para esa elección, se dieron tantas cosas, tantas grabaciones, que es increíble ver el impacto que tuvo en términos de lo que fue la sátira y la crítica en la música. Palmas en Día entonces sacó un segundo disco, que fue el 2004, con Un tubo y 7 llaves y Parranda en inglés. Y en el 2008 tenemos El Palmaremoto, que fue el famoso disco de Fortuño, que ese fue del trovador Ricky Villanueva, con unos colegas también, que era cuidado que me lo advirtieron y yo que no lo creí: si tú votas por Fortuño, Fortuño te vota a ti. Ese fue el tema que tanto pegó de ese disco. Ya en el siglo XXI, hay que decir que lo que es la música, ya se están dando otras batallas con elementos bastante similares, pero está desde otros ángulos, no tan definidos como en otras épocas. Esto es como una fusión, y en esa fusión definitivamente Fiera Vega, si le tapan ahí las patitas a la araña, no sé, no, pero la otra, van a ver la nariz del caballo. Eso estaba hecho porque lo que estamos en el siglo XXI, pues menciono Fiera La Vega. El himno definitivo de su generación es el Guanabí.
y salimos de aquí como la parte de atrás del 45, como podríamos decir en otros tiempos, con sus líneas famosas que si no habría un Clemente, no habría un Julia. No hay una canción del rock nacional y que conste. Yo soy lo que creo que con Fiera La Vega el rock nacional se puso pantalones largos, porque fue aquí con Fiera La Vega que de verdad el rock adquirió características propias, aunque lo hemos tenido, pero nosotros en la guerra de Vietnam nos tronchó los talentos que pudieron habernos dado un rock nacional en los 60 y en los 70. En el caso, más allá de Fiera La Vega, tenemos a Mikey Rivera, un tremendo cantautor, con canciones como la de Filiberto, la canción por los universitarios 2010, de un grupo de cantautores comandados por Walter Morsiglio, disco a Cancel Miranda de la banda acústica, eso es reciente, este año, de hecho está compitiendo para uno de los discos del año, y ninguno de los discos que podemos tocar en términos de la política podría ser más efectivo que lo que fue la canción de Andrés Jiménez, Los Tecnócratas, en el momento de la huelga de la Telefónica. Eso, Los Tecnócratas fue un himno que se usó en todas las protestas de la Telefónica y que la gente la cantaba y fue un disco muy importante. Sin embargo, ningún acontecimiento ha podido trascender en la música mucho más que lo que logró el movimiento por la salida de la Marina en Vieques. Ahí, cuando nosotros, si vamos a hablar de lo que ha sido el impacto de la política, de la cultura popular y de la música, Vieques se lo lleva a todo. ¿Por qué? Porque había un sentido nacional de unidad por la liberación de Vieques, de que saliera ya la Marina, que ya estaba bueno, y no importa qué, ni qué género, si usted era de la nueva trova, del rock, lo que fuera, todo el mundo estaba a una voz. En ese año, tengo que decirlo como testimonio, el Nuevo Día me mandó a cubrir los conciertos de la Regata 2000. Yo los cubrí todos y les puedo decir que no hubo un solo concierto donde el artista fuera visitante o nacional, no dijera baja para Vieques, que fuera la Marina. Y les estoy hablando inclusive de Carlos Ponce, que pues es hijo de cubanos y que nació aquí. Y él fue más explícito, él los mandó para otro sitio en su momento de expresión de paz para Vieques y la salida, exigiendo la salida de la Marina. Dentro de todo lo que fue Vieques también hay muchas grabaciones que se dieron. La de Andrés Jiménez con Ismael Miranda fue una que fue clásico, que tenía una plena de Vieques, Pedazo de Patria, y lo mismo, hubo un video donde hasta Olga Tañón cantó para que saliera la Marina de Vieques, y se logró, y eso en los tiempos tipo Auge, todos ellos se unieron para hacer eso, fue uno de esos clásicos que quedan para la posteridad. Ya, más allá de lo que ha sido todo este movimiento, lo que nos queda es por mirar el rap, reggaetón, hip hop y música urbana, porque hay que coger los cuatro términos juntos, porque una cosa va acompañada de la otra en algún momento y a veces se definen y llegan a otra. Y aunque duela, y hay que decirlo, aunque duela el sentido, a la emoción o a los oídos de algunos, esta es la poesía de nuevos tiempos. Y dentro de esa poesía está la identidad, está la queja de la negritud, está el malestar cotidiano. Y por ejemplo hay grabaciones que se dieron en un momento dado como la de Huelmo, Negro por Venir, está la de Didi y los 12 discípulos, donde habla de que un corrupto firmó mi diploma, en referencia al caso de Fajardo. Del mismo modo, tengo que cerrar con una sola mención, Calle 13. Y de ese no tengo que decirle mucho porque sorprende. Lo que comenzó como podía ser un juego entre los muchachos grabando el ritmo de moda, etc., se ha convertido en un movimiento de vanguardia en la música que ha trascendido el tiempo, y aunque estén separados porque van a estar juntos de nuevo ya mismito, están creciendo. Pero definitivamente desde el momento en que hicieron Latinoamericano, el querido FBI, que es una denuncia espectacular en el caso de lo que
fue un asesinato, el de aquí de La Perla, la canción que le dedican a un alcalde, y en fecha reciente la de Los Idiotas, que queda en el nuevo disco, el que está vigente. Todas esas canciones hablan de lo que es la inquietud de una nueva generación. Esa generación que representa Calle 13, que la vemos a través de su imagen, es la que nos puede explicar el momento que Puerto Rico está viviendo en estas elecciones tan desabridas, que nosotros no sabemos ni qué diablo está pasando, para dónde vamos. Todos los días sale algo que uno no sabe, y adiós, y quedan 2 semanas y todavía yo no sé. Y este desazón, Calle 13 lo retrata bien, y está la canción Los Idiotas, que yo creo que es genial. Y fíjense que lo que yo he tratado de hacer en un momentito ha sido un viajecito de nostalgia por los distintos géneros, trayéndole unos pantallazos pequeñitos de lo que ha sido la música en todos estos tiempos, porque esos hablan de tiempos que son totalmente distintos a este. Nosotros nos estamos tratando de explicar este momento porque estamos aquí ahora, pero para que acabemos de rematar, yo les voy a traer lo que la gente me pide, que es un escogidito de lo que, cómo se hacían campañas políticas en otros momentos a través de la música de los jingles. Muchos jingles son cortitos, así que lo van a disfrutar, algunos se van a acordar de ellos. Pero vamos a empezar con el primero, 1960, se da aquí en el Viejo San Juan. Sepan que las escalinatas de la catedral, ahí fue que se hizo el cierre de ese partido que han visto la campana, el famoso Partido Acción Cristiana. Van a escuchar cómo cantaban en 1960 para una promoción de un partido político. Y ayudarnos. Un aplauso para el equipo técnico. Bueno, les puedo decir algo de los... Estos son algunos de los carteles que tenemos guardados. El que vieron el de Negro López, si lo recuerdan, era dibujado. Los análisis de por qué se hizo así. Al plebiscito de 1967. Musicalmente, ¿qué está pasando? Usted va a oír un cha-cha-cha y va a oír una canción que nada tiene que ver con la música que podemos tener hoy y que se asocia a las campañas políticas, porque por lo general lo mejor que podía pasar en un partido antes de los 60 era tener una marcha. No les traje Jalda Arriba porque la conocen, pero Jalda Arriba pues es el ejemplo por excelencia de lo que es un buen jingle, y pues sabemos cuánto ha trascendido con el tiempo. Vamos a escuchar este plebiscito de 1967. Estoy tratando de buscar quién. Pero bueno, en esos tiempos, voces como el Marroyer debe haber estado ahí,
pienso yo. Porque recuerden que estamos sacando un tema que viene de la época donde todavía quedaba el recuerdo de la orquesta de Pepito Torres, todas esas grandes orquestas estaban ahí, y esto yo creo que estaba inspirado en eso. Por lo menos la agencia de publicidad debe haber pensado en eso, apelando más que a jóvenes, sino a personas adultas, que era el grueso de lo que era entonces. No era del Partido Estadista Republicano ni del PNP, era Estadistas Unidos, que fue el grupo que fue con Luis Ferré a ese plebiscito del 67. Vamos a escuchar entonces la que viene, que es la de Roberto Gobernador, y ustedes van a escuchar un rapeo para que vean que en el 64 se daba esto en la música. Chori Castro es el otro, el que canta, y si escuchan bien y lo ponen en contexto, en 1964 había nacido el Gran Combo. Escuchen las voces, parece que es inspirado en el Gran Combo, por lo menos esos dos falsetos atrás, todas esas voces falsas, eso era parte de lo que estaba en boga. Vamos a escuchar rápidamente lo que fue 1968 y definitivamente el jingle que pegó y que traía una novedad total en términos de la música política. Bajo la palma, vendrá la felicidad.
Dale el otro. Sigue el otro, para hablar de los dos puntos. Esta es la contraparte. Negro, para la gobernación, gobierno popular, que el pueblo quiere. Negro, será gobernador, que el pueblo le da, como conviene. Negro, cuida el presente y el futuro gobernará, cumpliendo las promesas del Partido Popular. Negro, a la gobernación, porque el pueblo quiere gota por negro. Negro, a la gobernación. La fórmula principal de repetición de mensaje. Y aquí, si ustedes escuchan a Negrón, saben que Negrón era el que se quedó con el partido para la candidatura a la gobernación en el 68. La división del Partido Popular se le da a la parte de la fidelidad de Negrón al partido, porque es muy popular y este pueblo lo quiere, dice la línea. Sé que ustedes ven, y la línea que lleva el Partido Popular desde luego era marcha, y las cunas en la década del 60 estaban de moda. En el caso de estos mensajes de niños, por primera vez usted pone un niño y olvídese del gesto. Por eso es que en el 72 el PNP vuelve a usar niños en sus dos jingles principales. Pero en el caso de esto eran niños del campo que venían del campo a cantarle a los de la ciudad. Estamos en la transición de esa época de la economía agraria a la parte industrial, y en esto hay que decir, por primera vez, esta es la campaña que por primera vez muestra el impacto de los cubanos en nuestra publicidad en términos políticos. La agencia que tuvo a Ferrer lanzándolo para el Partido Nuevo Progresista fue una agencia cubana que tenía una experiencia totalmente distinta a lo que era nosotros. Nuestra parte nosotros éramos más suavecitos en términos de lo que es la política, y ellos eran mucho más agresivos. Y definitivamente pues dieron un palo con ese famoso puño. El puño de las nuevas generaciones no saben, pero Ferrer era característico en ese momento porque daba un puño y así lo haré. Esa era la línea. Vamos con el próximo. 1972. Que tiene experiencia, que siempre luchando se ve. Me gusta su espíritu humano, yo puedo saber por Ferrer. Me gusta lo mucho que ha hecho, me gusta su gran honradez, me gusta su franca sonrisa. Aplauso. No me gusta Ahí está el niño, la niña. Sí, estas dos días. La segunda es Lidia Sosa, cantante de feeling, una gran feelingista que lamentablemente perdimos y que nunca se documentó mucho en nuestro país. Y la tercera era Mariela Figueroa, la hija de Ángela María, en la novela, que luego creció y fue una niña cantante. Ella falleció de cáncer, pero en 1972 estaba en la disyuntiva de que su papá era popular y su mamá era PNP. Y entonces, bueno, pues la pusieron en una campaña y la pusieron en la otra, en una concentración la llevaron porque la nena había hecho el ingreso al Partido Popular. Pero el Somos Más fue una concentración que dio, el Partido Popular había hecho en el 70, luego de su derrota, la primera concentración grande en Ponce, fue la Cruzada de la Mujer Puertorriqueña. Un año más tarde, el Partido Nuevo Progresista se ideó el Somos Más, muchísimos más, porque el impacto de la concentración popular fue grande, pero esta la hicieron en Plaza Las Américas.
Y entonces su lema fue ese de que eran muchísimos más, y estuvieron todo el año de la campaña con ese lema hasta que llegó Muñoz en octubre de 1972, el 3 de octubre, y en el mismo Plaza de las Américas se midieron las fuerzas, y entonces, bueno, pues después la historia dijo quién ganó las elecciones, pero el Somos Más lo estuvieron acompañando, y lo otro que usaron fue Amor y Paz. Amor y paz porque había un momento en Puerto Rico que los programas de astrología estaban cogiendo auge. Puerto Mercado, pues todo el mundo sabe que es partidario de la estadidad y de Ferrer, y él decía que Dios está con Ferrer y con el PNP, y entonces pues hicieron un jingle de Amor y Paz entre todos, progreso para el país, y los stickers, los pegadizos también era Amor y Paz y yo soy PNP y soy de tal signo. Así que eso fue parte de esa campaña del 72. Los populares respondieron con esta, que vamos a poner una partecita y la vamos a filiar, como dicen en español, porque es el famoso, fue las elecciones del Fuego Popular. Traemos antorchas, linternas y velas, y corazones prendidos en candela. Fuego, fuego popular, fuego popular, fuego popular. Fuego, fuego popular, con el gran escoro vamos a ganar. Adentro vivo, fuego popular, fuego popular, fuego popular. No existe bombero que lo pueda apagar. Traemos antorchas, linternas y velas, y corazones prendidos en candela. Fuego Popular. La frase sale de Benjamín Cole de Mayagüez. En un telemaratón dijo que Mayagüez era la ciudad del fuego popular, y por ahí se quedó toda la elección, y los PNP se convirtieron en bomberos, entonces sacaron toda la propaganda. Era genial, usted sacaba un pegadizo hoy y mañana salía la oposición con otro pegadizo, y así estuvieron todas las elecciones. Yo me acuerdo, Somos Más, muchísimos más, no son tantos nada. Mejor estado que asociado, mejor asociado que asimilado. Era una respuesta y salían rapidito y todo el mundo los pegaba en los carros. Ya eso no se ve, eso es recuerdos del ayer. En el caso del Fuego Popular, escuchan que es rítmico, y lo otro que tiene, todavía queda el sabor de las tunas, y lo otro que había, batutera. Si es que piensen en esa música y pueden ver todo, la fiesta, la caravana o lo que fuera, con las batuteras y todo en pleno jingle. Ya las elecciones del 76 la cosa va cambiando, porque por primera vez el Partido Independentista Puertorriqueño hace algo que no había hecho nadie ni se les había ocurrido. Utilizaron los cines para lanzar un himno que a la verdad que le paraba los pelos de punta, a todo el mundo le daba ganas de pararse en el cine y decir que iba a votar PIT. El himno Alborada, que originalmente la voz era la de Tito Lara, se convirtió en algo que todavía cantan, y fue impresionante porque el líder joven, que era entonces Rubén Berrío, era el que iba caminando por todas las, lo pueden ver por YouTube, iba caminando por las montañas, por las ciudades, y todo el mundo iba uniéndose y siguiéndolo, porque todas estas propagandas tienen un elemento. El líder nunca viene usted lo tiene que seguir a él. Si se dan cuenta, esa es parte de la psicología, por eso es que vamos con él, y aquí vamos a escuchar esa Alborada, que fue uno de los mejores jingles que ha salido en la política puertorriqueña. Bien, abuelo.
lo mismo, el mismo efecto, hermoso jingle. Este fue definitivamente uno, y ese año el Partido Popular sacó un jingle que fue el tema de la juventud, que lo cantó Ernita Nazario, y en el que era prácticamente una balada, donde hablaba de defender lo nuestro, defender la parte, por ejemplo, de que yo soy puertorriqueño, etc. Había ese elemento en esas elecciones del 76 para el Partido Popular, pero en lo que fue 1976, el jingle por excelencia, y me perdona el PNP, pero para mí el mejor jingle que han hecho fue el que sacaron en el 76 para Carlos Romero Barceló, y es esta marcha festiva. Tengo a alguien aquí sufriendo. La batutera. No hay mucho que decir, ese fue el himno del 76. Ojo, la campaña de Carlos Romero Barceló en ese momento fue magistral. Escogieron los distritos del país, y en cada uno había un cierre del encuentro. Y después el grande se dio aquí en las escalinatas del Capitolio, que fue de noche. Y el encuentro lo sacaron para un telemaratón en el Irán Bison, y de ahí en adelante comenzó a correr y se convirtió en el tema. Los populares cantaban Vamos para el entierro, y bueno, ellos cantaban Vamos para el encuentro, y fue siempre la dinámica esta de la política. Pero definitivamente para mí es el jingle por excelencia, porque es una marcha festiva, contagiosa, y aunque usted no crea en el líder, le da ganas de celebrar así, porque por lo menos mover los pies, llevar el ritmo. Sé que no te convencí, pero es verdad. Vamos con el próximo. En 1984. Este es más cortito. Si escucharon es Rafael, ya no era Hernández Colón. En 1976 había una insignia de RHC. Fue una estrategia de la publicidad, porque cuando él ganó en el 72 siempre se hablaba de Hernández Colón, y los líderes eran Ferrer, Muñoz Marín, Sánchez Vilella. Nadie hablaba del líder con el nombre principal, el nombre de Pepita. Entonces, sucede que en el 76, Romero Barceló se lanzó como Carlos, mientras los populares estaban atacando a Romero Barceló, y era Carlos, y eso le daba familiaridad a la gente con el líder, y fue efectivo al punto que llegó las elecciones del 80, que Hernández Colón corrió, y ahí por primera vez le cambiaron el nombre a Rafael. El líder que vemos ahí, el circulito del DHC, el PNP sacó en el 76 un anuncio que decía: porque RHZ y Hernández Colón son dos nombres pero una misma decepción. Y era una veleta que le daban un cantazo y caía. Eso para que ustedes vean lo que era el impacto de un nombre, lo que no supo aprovechar el Partido Popular cuando tenía a Victoria Muñoz con un nombre como ese y la llamaban Melo. Y ustedes, si ven los análisis de 1992 de la propaganda del PNP, hablaron siempre de Melo y de Doña Melo, porque tenían ese discurso bien definido, pero los populares estaban perdidos en el espacio
y nunca le llamaron Victoria, raras veces le llamaban Victoria. Vamos a escuchar entonces lo que es todavía el día de hoy un debate, el tema del PIB de 1980 y el 80, que es sobre pasar los 100.000 votos. No más que decir, ahí lo decía en 1980 de respetar, que fue el lema que usó el PIB en esa campaña. Vamos entonces a 1992. Yo siempre, y eso lo digo a calzón quitado, ese es el año que cambió todo lo que hoy estamos pasando, pasó ahí. Ahí está la raíz, independientemente de las pequeñas cosas que pasaron antes. Vamos a escuchar entonces lo que fue uno de los primeros jingles de Pedro Rosselló. No se apuren que lo que tenemos son poquititos aquí. Con la fuerza del pueblo, que fue uno de los lemas que usó el PNP para esa campaña del 92. Con la fuerza del pueblo, Pedro Rosselló va a ganar. Con la fuerza del pueblo, nuestro triunfo se conquista. Con la fuerza del pueblo, hacia el triunfo con dignidad. Con la fuerza del pueblo, con la palma y el idea. Con la fuerza del pueblo, Rosselló va a ganar. Porque este pueblo unido tiene estabilidad. Porque el 3 de noviembre gozaremos con Rosselló. Donde trabajaremos por un Puerto Rico mejor. Con la fuerza del pueblo, Pedro Rosselló va a ganar. Con la fuerza del pueblo, nuestro triunfo seguro está. Con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Oye, nosotros estábamos en la Yupi en ese tiempo. La Jessica Cristina que está por Con la aquí. fuerza del pueblo, Rosselló va a ganar. Porque este pueblo unido tiene estabilidad. Porque el 3 de noviembre votaremos por Rosselló. Donde trabajaremos por un Puerto Rico mejor. Donde trabajaremos por un Puerto Rico mejor. Donde trabajaremos por un Puerto Rico mejor. Me encanta ver los rostros desde aquí para allá. Las reacciones de ustedes a todos los jingles son bien buenas. De eso voy a escribir un día. Miren, este fue uno de los jingles que se utilizó en esa campaña por Rosselló. Había esas elecciones en los 90, pero sobre todo la del 92 tuvo muchos jingles de todo tipo. Los populares escucharon, tenían a Victoria Muñoz de candidata y entonces lamentablemente no sé a quién se le ocurrió en la estrategia de ellos usar un himno de Victoria que parecía un himno evangélico de la iglesia, y no es porque sea malo, pero es que si usted va a una caravana, usted no quiere oír esa letanía. Entonces, bueno, pues usted iba a una caravana y usted lo veía pasar y estaban con ese himno, porque era lo que quería la estrategia de ellos. Sin embargo, ya al final de la campaña sacaron que habían visto lo que fue un hecho histórico, victoria de costa a costa. La primera, y si hay un momento histórico de esa campaña en términos de publicidad y de estrategia, ese fue el mejor de los populares. Una caravana que duró más de 24 horas todo alrededor de la isla. Comenzó en Carolina y terminaba en Bayamón. Y originalmente parecía que iba a ser 12 horas y terminó convirtiéndose en algo de madrugada hasta la mañana. Y este era el jingle que utilizaron, que no quisieron usar antes, ya lo he dicho en un programa de radio, porque los estrategas de Victoria decían que esto parecía un anuncio de Coca-Cola. Sin embargo, era lo que básicamente pudo haber sido mucho más efectivo en la campaña. Este es Victoria de costa a costa. Es de Alberto Carrillo. A ver, disculpa, el otro era Tony Castro. Era Tony Castro de Rosselló. Era Tony Castro de Rosselló. Con la fuerza del pueblo. El momento de victoria. Ella tiene la ilusión Un Puerto Rico que
ese jingle tuvo muchas letras y muchas versiones más cortas, más largas, pero llegó tarde la campaña, las últimas 3 semanas prácticamente. Claro, la tosigaron en todos los programas de radio y ponían el estribillo, pero ya era muy tarde para lo que podía ser la efectividad de eso, del impacto. De lo que nos va quedando ya me queda uno, porque no quise traer mucho, no pensaba que iba a haber tanto, pero bueno, lo que les quiero decir es que este uno, les dije cuál era, a mi parecer, el jingle más importante del Partido Nuevo Progresista, que considero que es el encuentro. Término del Partido Popular definitivamente es hasta arriba, aunque no está aquí, es el jingle por excelencia, está a prueba de tiempo. Y en el caso del Partido Independentista, aunque Alborada es un himno que llega al sentimiento, siempre he encontrado que el próximo que van a escuchar, con el que vamos a cerrar, es el himno que tiene letras, que tiene algo por lo que todo Puerto Rico se puede identificar, que luego al final pues está su mensaje de independencia, pero que le llega a uno adentro. Lo usaron en el plebiscito de 1993, las voces Irving García, José La Torre, Antonio Paván Vale, Dani Rivera, casi nada. Tremendo jingle, y lo van a escuchar, ojalá lo usaran de nuevo porque creo que es un jingle muy efectivo. Que nos hace diferentes, simplemente ser de aquí. El idioma nos define, nos da personalidad y la historia nos distingue por la nacionalidad. Y son puertorriqueños, puritanos con inventos, como quiera nos llamemos, compartimos muchos sueños. Siempre se regresa, vivir con calidad, alcanzando nuestra trabajo, más progreso y dignidad. Pero solo siendo libres podemos encaminar hacia el futuro la patria con entusiasmo, pero nunca. Independencia, el voto que cuenta. Abrázate a Puerto Rico. 1993, plebiscito. Así que cuando dice lo de abrázate, si ven, hay algunos, las papeletas del plebiscito del 93 que eran símbolos, la estadidad era un negocio redondo, eso, así fue como ellos lo explicaron, el Partido Popular lo mejor de los dos mundos, y el triángulo era la independencia, entonces ellos lo interpretaron como abrazar. Al poner así los brazos, pues por eso era que usaban esa frase. Estoy loco por saber quién fue el autor el compositor del jingle, porque creo que fue genial. Así es que le he traído de todo un poquito de cada uno. Hemos hablado un poco de la música, esto es interminable, pero les agradezco mucho que estén aquí esta noche y le agradezco a María Ángela la invitación. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quién era el que hizo el Partido del Peso? Partido del Peso. Sí, que hizo un disco y todo, que era un comediante puertorriqueño. ¿Tú no sabes eso? Ese no lo sé, pero lo tengo que investigar. Ahorita me aparece. Pero no era Ah, tú hablas de Benignorante. Benignorante, si él hizo un disco de parodia, bueno, pues era el político que no decía nada, pero decía, y seguía hablando, y él grabó un disco, sí, ¿verdad? Y el otro, el alcalde de Machuchal, que aunque no grabó en términos políticos, pero siempre se distinguió como el alcalde de Machuchal. O sea, que estaba ahí. ¿Alguna pregunta otra adicional? El Benignorante de Samuel Molina. No, recordando el disco de 1998, que tiene las aleluya de José de Diego, y que fue una conmemoración, un junte de muchos artistas en resistencia, ¿no? A la invasión. Ese sí, ese es el que está Andrés Jiménez, Dani Rivera, ese es un tremendo disco. Sabes que tiene un problema ese disco en términos de lo que es el mercadeo. ¿Por qué? Porque es un arte de martorell que está muy bien hecho, pero no está establecido quiénes son los artistas en la carátula, claramente. Entonces la gente cuando va a una tienda, recuerden que si yo le pongo todos esos discos así,
usted va a escoger por la vista lo que le va inmediatamente a identificar. Y en ese caso no se detiene mucho y yo se lo tengo que explicar a veces a la gente. Sí, Pero es un disco extraordinario. Está circular la Sí. letra, están. Sí, tienes que seguir abriendo para ver, porque el arte tiene continuidad. Martorell, ven la carátula de Lucecita, en la de Alberto Carrión, que está aquí de Raíces, el segundo disco, son álbumes, lo que se llamaba en aquella época los álbumes que abrían y continuaban. Por eso el brazo de Lucecita coge todo el disco prácticamente. ¿Alguna pregunta? Sí, ese era Fernando Martín. A mí me encanta esto de créanme que es bien difícil porque en muchas ocasiones he estado expuesto a pedradas, porque pues cuando yo veo un pasquín, ya no tanto porque ya, pero antes veía un pasquín y me lo llevaba y a veces pues podía verme a alguien, pero me daba mucho cuando se caía o iba a los comités o le pedía si lo encontraba a la persona que estaba pasquinando. Todo eso que se guarda en la fundación, eso es patrimonio del pueblo. No es una colección mía, fue originalmente una colección, pero va a estar en la fundación eventualmente. Ahora estamos empezando a digitalizar un material que es lo que va a permitir que se pueda estudiar. Cuando el Smithsonian vino a la fundación hace unos 8 años atrás para buscar fotos y material de Celia Cruz en Puerto Rico, se toparon con que la fundación tenía esto y créanme que expresaron el interés de ellos de tener algo como esto, porque el Smithsonian colecciona y conserva y expone este tipo de material. Nosotros consideramos que este material es material para la historia, que debe ser, son expresiones de cultura popular en un momento dado. Si vieron en calidad por medalla para que te la voy a partir, ese era el famoso merengue que estaba en boga cuando Romero Barceló estaba impulsando lo de la estadidad, conjunto que ya lo pegó y los populares sacaron eso para una concentración. Eso es la forma del impacto de la música y la política, cómo una se retroalimenta con la otra. Nosotros creemos que este material debe conservarse para las nuevas generaciones y si usted tiene en su casa pegadizo, foto, material, nos lo manda para allá igual que nos mandan discos y nos pueden mandar revistas también, sobre todo avances que se nos quemaron y poemas, pero todo esto se guarda para la posteridad. Y en el caso de Negrón López, que lo vieron allí, que de lo que le iba a decir ahorita, que está dibujado, era porque las facciones de Negrón eran un poco grotescas en términos de imagen. Y entonces decidieron pintarlo a lápiz, dibujarlo a lápiz, para suavizar un poco su facción.